Hay una noticia que el gobierno de Pedro Sánchez no quiere que veas y por supuesto no quiere que se comparta. La Unión Europea lleva a España a los tribunales. Y no es por corrupción, que ya es decir, sino por algo que afecta directamente a millones de trabajadores de este país. Más concretamente, a los autónomos, a los que madrugan más, a los que en muchos casos trabajan más y por menos dinero. A esos a los que el gobierno tiene absolutamente abandonados, salvo si nos referimos a la persecución y presión fiscal. Y ojo, porque Europa se ha hartado. El 10 de marzo de 2026 la Comisión Europea anunció oficialmente que lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cuál es el motivo? España es el único país de los 27 que conforman la Unión Europea que no ha aplicado una directiva europea que permitiría a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros al año no tener que cobrar el IVA, no tener que presentar declaraciones trimestrales y no tener que rendir cuentas a Hacienda cada 3 meses. Eso se llama IVA franquiciado. ¿Y existe en toda Europa? Menos en España. Bruselas lleva a España a los tribunales por ser el único país de la Unión Europea que no exime de IVA a los autónomos. Atentitos, que Europa nos ha dado una orden, la cumple toda Europa, menos España. Espera, es que es de coña, esto es que lo estuve hablando. Menos España, que no cumple, y nos van a multar y lo vamos a pagar todos nosotros porque Pedro Sánchez no quiere aplicar la ley de Europa. José María Fernández. Como mínimo, Nacho, nos van a llevar, como dices, a los tribunales y ya veremos qué pasa. Pues ¿por qué? Pues porque, como dices, se ha aprobado una directiva por lo que todos los países miembros de la Unión Europea deberían de eximir de pagar el IVA a todas las pymes y los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, a cambio de que no se degraven el IVA. Pues bien, España ha dicho que nanay, que ellos van a seguir cobrándolo, y eso ha enfurecido y mucho a unos autónomos que ya están, nos dicen, seguramente los que nos están viendo piensen igual, están crujidos a impuestos. Escúchame bien porque esto es importante. Si eres autónomo y facturas menos de 85.000 euros al año, esta directiva europea dice que puedes quedar exento de toda burocracia del IVA. No cobras IVA a tus clientes, no rellenas el 303, no presentas el 390. Desaparece todo ese lío cada 3 meses que tantos autónomos conocen bien. Pero oye, Franchu, ¿esto tiene alguna pega? Sí, que tampoco puedes deducirte el IVA de tus gastos, pero para la inmensa mayoría de pequeños autónomos, el ahorro en tiempo, en dinero de gestoría y en estrés es brutal. La propia ATA calcula que hasta 600 euros, si no más, en ahorros al año. Alemania lo tiene, Francia lo tiene, Italia lo tiene, países que se supone que son nuestros iguales dentro del mercado común europeo. España, nada. El gobierno se quedó de brazos cruzados, obviamente de forma totalmente intencionada, mientras el resto de Europa avanza, para que luego te vendan la moto de que no, esto va como un cohete. Y para que veáis y os quede muy claro que ha sido algo totalmente intencionado, vamos a analizar unos pocos datos que lo demuestran rotundamente. Para empezar, el plazo límite para aplicar esta directiva era el 31 de diciembre de 2024. Pasó la fecha y el gobierno, por supuesto, ni se inmutó. El 31 de enero de 2025, Bruselas le mandó una carta formal de advertencia. ¿El gobierno respondió? No. El 17 de julio de 2025 la Comisión Europea envió un dictamen oficial diciendo: oye, España, tienes 2 meses, o actúas o te llevamos ante el tribunal. ¿El gobierno actuó? No. En diciembre de 2025, la Asociación de Autónomos ATA, harta de esperar, tuvo que denunciar al propio gobierno de España ante la Comisión Europea. Piénsalo, una asociación de trabajadores españoles denunciando a su propio gobierno ante Europa, porque ese gobierno les está discriminando. El 10 de marzo de 2026, Bruselas dijo basta y lleva a España ante el Tribunal de Justicia Europea. ¿Y qué va a suponer esto? Sanciones económicas, multas y todo ello a cargo del dinero de todos nosotros. ¿Y qué es lo que ha dicho el gobierno? Pues lo de siempre, que ya existen otras figuras como el régimen especial o el cargo de equivalencia, que supuestamente ya cubren determinados casos. Vamos, que los autónomos españoles ya tienen protección suficiente. ¿Qué es lo que dice Bruselas de todo esto? Aunque no quieras aplicar la excepción opcional, tienes que transponer la directiva, porque si no, un autónomo español que quiera trabajar en Alemania o en Francia y beneficiarse del IVA franquiciado allí, no puede, porque como es fácil de entender, para que eso suceda, España tendría que haber registrado previamente ese sistema. Como no lo has hecho, tus autónomos siguen siendo ciudadanos de segunda en Europa. Eso
eso es lo que está haciendo este gobierno, por no hablar de la presión y persecución fiscal que lleva a cabo con los autónomos. Están convirtiendo a los trabajadores autónomos españoles en los más perjudicados de toda la Unión Europea. El único colectivo de su clase sin esa protección. 1 entre 27. ¿Os parece normal? Estamos hablando de alrededor de 2 millones de trabajadores, de emprendedores. Estamos hablando de la gente currante, que son de los primeros en levantar la persiana por la mañana y que por supuesto sostienen gran parte de la economía de este país. El fontanero, el electricista, el fotógrafo, el diseñador, el peluquero, la costurera, el albañil autónomo. Gente que factura poco, que no tiene despacho de abogados, que no tiene asesor fiscal en plantilla. Gente que cada 3 meses tiene que pagar a una gestoría para que le presente el 303. O dedicarle horas a entender la burocracia que no es compleja ni nada. Esa gente que lleva más de un año esperando una medida que ya disfrutan sus equivalentes en Alemania, en Francia, en Italia, en toda Europa. El gobierno de este país, que dice defender a los autónomos, a los trabajadores, lo sigue ignorando. Pero es que lo más heavy de todo, por si fuese poco, que si el Tribunal de Justicia Europea sanciona al gobierno español, lo tendremos que pagar nosotros. Esto no es un tema técnico de derecho tributario europeo. Esto es una historia de un gobierno que lleva más de un año mirando para otro lado mientras millones de trabajadores autónomos son discriminados dentro del propio mercado europeo. España no es el país más pobre de la Unión Europea, aunque vamos de camino. Tampoco es el que tiene menos recursos para hacer esta reforma. Es simplemente el único que no ha querido hacerla. Y ahora la Unión Europea ha dicho basta. La pregunta que queda en el aire es sencilla. ¿Cuánto más va a esperar este gobierno putrefacto para hacer lo que todo el mundo ya ha hecho? ¿Cuánto más tienen que pelear los autónomos para que este gobierno les trate como iguales? Si eres autónomo, comparte este vídeo que le llegue al resto de nuestros compatriotas y currantes. Y recuerda, cuando a ellos les recortan derechos, la sociedad entera lo paga. Para terminar os dejo con el vídeo que se hizo viral en redes sociales, el cual grabé en la protesta de autónomos del 30 de noviembre y que cada día cobra muchísimo más sentido. Por aquel entonces yo no estaba dado de alta en autónomos. Por supuesto, aún así apoyaré y defenderé al gremio a capa y espada. Pero es que hoy también para mí cobra muchísimo más sentido esta lucha porque me he tenido que dar de alta en autónomos. España es un país donde se persigue al emprendedor y se aplaude al inútil, donde se castiga la determinación y la autosuficiencia y se premia la mediocridad y la desidia, donde arrancar un negocio es una auténtica carrera de obstáculos y sobrevivir se convierte en un acto de resistencia, donde al que trabaja se le exprime y al que crea se le señala, mientras la burocracia avanza como si el castigar al que lo intenta fuera parte del objetivo y fuera parte del sistema. Hoy miles de autónomos salen a la calle por toda España. Hoy miles de autónomos dicen basta. Y esta, señoras y señores, esta es su voz. Recordarán este 30N con amargura. Cuando oigan hablar de nosotros, los que sí se mantuvieron firmes, los que cansados pero en pie, alzaron la voz, donde otros bajaron la mirada, porque vosotros, autónomos, que lucháis sin escudo ni red, que sobrevivisteis a tempestades sin ayuda, vosotros sois la línea que no se rompe. Y algún día, lo juramos, los que hoy dudan pensarán, yo también pude haber estado allí, con ellos, con los que no aflojaron, con los que defendieron su futuro, cuando más hacía falta. Pero vosotros no tendréis ese peso, vosotros tendréis el orgullo, la memoria limpia, la certeza de haber estado presente cuando la historia os llamó. Y ese honor no se compra, ese honor se gana, y se ganó el 30 de noviembre. Más de 20 ciudades de España han salido. Ha llegado el momento de unirse. Ha llegado el momento
de lucha. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño. ¡Viva España!